Aquí estamos de vuelta y vamos a saludar a Lucía García Atkinson. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola Bien. Lucía, Ay, ¿cómo estás? parece como Montevideo eso que tenés ahí atrás. ¿Sabes que sí? Qué intuitiva que sos. Sí. Yo Estoy miro del una otro lado foto del y charco. te digo qué es, qué lugar es. Bueno, me alegro que estés en Uruguay. Por Sí, acá todo recuperando un poco la igual. dimensión humana, ¿viste? De la política, ¿no? Acá se respira un poco eso. Hoy Claro, me caminando imagino. descubrí una placa en la casa donde vivió Sendik, por ejemplo, Raúl Sendik con su familia. Eh, bueno, muy presente la memoria, ¿no? De la lucha en Montevideo, que no era algo que recordaba particularmente, pero bueno, que hoy me impactó recorriendo. Y bueno, muy distinto a lo que se vive en nuestro país en estos momentos por parte del gobierno nacional, ¿no? Y justamente en relación a esto traigo un tema muy grave que tiene que ver con lo que está viviendo la comunidad LGBTI más de nuestro país, la comunidad de la diversidad sexual, porque según el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT más, eh, aumentaron los ataques, los hechos de violencia en un 70% en este primer semestre respecto del 2024, ¿no? Se Setenta emplea por ciento. 70%, se contabiliza todo, desde aquellos que terminan en crímenes reales, ¿no? Que acaban con la vida de las personas de la comunidad, hasta otras formas de violencia que, por supuesto, causan daños de distinta índole. Son 17 los crímenes de odio que se cometieron en este primer semestre del 2025 y, y por supuesto las más afectadas suelen ser las mujeres travestis y trans, ¿no? Después los varones gays, después las lesbianas, después varones trans. En cantidades estamos hablando. Ujú. Pero lo que señala este informe con muchísima preocupación es que si bien muchos de los crímenes son cometidos por personas particulares y que a veces también tienen vínculos con las víctimas, lo mismo que ocurre en general con los femicidios, hay un rol del Estado muy evidente en también ser parte de ese maltrato y de esa violencia, de reproducirla, ¿no? En vez de proteger los derechos de las personas de la diversidad, que no es algo que nos sorprenda, pero un poco hoy cuando pensaba esta columna, me parecía que había que señalar cuáles son los vínculos entre los discursos y los hechos, ¿no? Esto Ujú. que siempre señalamos, que antes de que la violencia se materialice físicamente, hubo una construcción simbólica que Sí, permitió, ¿no? Que posibilitó esa situación. que la Bueno, palabra habilita el acto. exactamente. Y en el caso de las diversidades sexuales es muy automático, ¿no? Nosotros vimos cómo desde que asume el gobierno de Javier Milei empiezan a producirse hechos, algunos de mucha conmoción social, como el triple del homicidio de Barracas, eh, que bueno, que son la concreción, la materialización de lo que se escucha como discurso desde el poder, ¿no? Con toda la responsabilidad que eso implica. Hablamos con un escritor, un periodista, un dramaturgo, Franco Torcha, que además es muy lúcido para pensar estas cuestiones. Y bueno, le preguntamos esto, ¿no? ¿Cómo se pasa del dicho al hecho en materia de discriminación contra la diversidad? Y esto nos decía. Veo el pasaje de los denominados discursos de odio a actos violentos como un pasaje automático para la población LGBTIQ+. El ejemplo más concreto, acompañado por un silencio muy inquietante, es el de 3 crímenes homofóbicos del último año y medio. 3 varones gays que en la República Argentina fueron asesinados por ser gays tras concertar citas, encuentros con otros varones a través de la aplicación de citas Grindr o Grindr. Esos 3 varones en Santiago del Estero, Matías Reynoso, Florencio Varela, Lautaro Retamales Castillo, en la ciudad de La Plata hace poco más de un mes, Juan Pablo Mienes. Bueno, esos 3 varones concertaron citas a través de Grindr y encontraron en esas citas una trampa mortal. Fueron asesinados por ser gays. El impacto es instantáneo. Nosotros nacemos y crecemos insultados. Nuestros cuerpos tienen la memoria viva de la violencia sexual
en buena medida en nuestras vidas desde niñas, niños y niñas. Es notable como, a diferencia de otros sectores que también son agredidos fuertemente por el discurso presidencial hoy en la Argentina, este agravio hacia nosotros da la terrible particularidad de que es un agravio que se sostuvo siempre, es agredir al históricamente agredido. Bueno, así, ¿no? Analizaba Franco Torcha este momento que está atravesando la comunidad de la diversidad, donde, claro, él dice, nunca llegamos a una instancia de profunda reparación, ¿no? Siempre fuimos agredidos, insultados, pero bueno, ahora el ataque del gobierno se monta sobre esa vulneración, esa discriminación histórica. Hay que señalar que, según este informe también, las personas más afectadas son las más jóvenes de la comunidad, ¿no? Ahí también hay otra. Qué raro eso, porque no, ¿por qué será? Y bueno, los datos indican que entre las franjas de 20 a 29 años está el mayor número de ataques. Y probablemente porque sean quienes han crecido en Bueno, un es el clima núcleo duro de de. Milei, esa franja etaria también, ¿eh? Claro, pero también es la franja etaria que creció con la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario, probablemente con más habilitación social para asumir públicamente su identidad, y ahora tiene que se da cuenta de que eso no está tan legitimado, ¿no? Socialmente, y que, bueno, y que puede traer consecuencias de agresiones. Digo porque por ahí las generaciones más grandes crecieron en otras circunstancias, más allá del cambio de la democracia. A mí siempre me impactó mucho escuchar a las travestis decir que para ellas la democracia empezó en 2012, cuando se aprueba la ley de identidad de género, ¿no? Claro. Del 83 para ahí seguían siendo perseguidas por los edictos policiales, seguían siendo encarceladas por esta normativa que decía que se vestían de un sexo que no era el asignado al nacer. Entonces, creo que es interesante pensar y reconocer que para las personas de la diversidad no siempre las experiencias políticas son las mismas que para quienes no transitamos esas identidades, ¿no? Porque, bueno, hay algo de lo cultural que opera que por ahí a veces no tenés el registro porque no te pasa de manera directa, pero cuando conversás con personas de la diversidad te lo empiezan a graficar, ¿no? En qué cuidados se empiezan a tener en la calle, en cómo se empiezan a manejar con otras precauciones respecto de percibir una cierta hostilidad que, por Bueno, supuesto, con las mujeres ahora es está más pasando lo evidente. mismo. Se había dejado un poco de que las hijas avisaran a los padres si salían de la casa cuando llegaban. El otro día escuché una charla de John Uriarte, no sé si lo conoces, que es un voleibolista muy conocido, Uh-huh. que es profesor de escuelas de vóley, y decía que incluso en esos ámbitos deportivos está pasando que los pibes copian las agresiones presidenciales y cualquiera le dice a otro mogólico o cosas por el estilo. Está permeando la palabra desquiciada de Milei sobre los pibes, los muy jóvenes. Sí, está, digamos, retornando esa habilitación al maltrato y a la agresión directa a alguien por su condición sexual, ¿no? Que Sí, sí, no, falta poco que- para que aparezca un puto tipo Fabián Llanola de nuevo, es el estereotipo del tal cual. puto que vimos Claro, vos tantas pensás décadas. que estuvimos asistiendo a hinchadas de fútbol discutiendo los cantitos, ¿no? Cuando eran de ese tenor y a que ese debate empezó a ser posible en un lugar donde estaba tan arraigada esa forma de expresarse. Y bueno, y estamos, sí, dando pasos acelerados hacia atrás en ese sentido. Hay una preocupación muy grande, en particular con la comunidad LGTB, porque más allá de que encabezaron y organizaron la movilización, una de las más importantes y la que dio el puntapié de una seguidilla Sí, de movilizaciones este año, el 1 de después del febrero, discurso de Davos, exacto, la marcha contra antifascista. antifascista y antirracista. Bueno, no siempre y no toda la comunidad está articulada, organizada, o por lo menos Franco decía, no en los términos tradicionales en los que pensamos la articulación, y sí hay un fenómeno de cierta implosión, ¿no? De ciertas cuestiones que eh, en esta
confinamiento por la hostilidad que se vive en el espacio público, bueno, aparecen situaciones que se viven hacia adentro. Él mencionaba un caso, el de La Plata, de Juan Pablo Meireles, que es un docente, un trabajador de la Facultad de Ciencias Exactas, que es un compañero que era conocido, un referente, además un militante político, y a partir de que se conoció su crimen, no trascendió nada de las circunstancias en las que se produjo, no se habló de homofobia, ¿no? Alrededor de esto, quedó como un hecho policial incierto. Sí, yo bueno, te juro que no escuché del caso tampoco. yo lo escuché porque, bueno, soy de La Plata Claro. y porque es, digamos, forma parte de los entornos comunes, pero este elemento, si bien a mí me parecía que podía tener que ver con esto, lo dice con claridad hoy Franco Torcha. Entonces, Claro. fíjate cómo hasta dónde también llega esto de velar, ¿no?, ciertas cuestiones respecto de la condición sexual, que no deberían por qué estar veladas, ¿no? Porque, digo, las aplicaciones para citas circulan, se usan, las usan también las personas heterosexuales, y Sí, un tanto crimen es viuda un negra, crimen tanto siempre, viuda ¿no? negra, Exacto. pasan Y otras en cosas cualquier además de las contexto. viudas negras, claro. Exactamente. Y bueno, y sobre esta cuestión, sobre esta implosión y bueno, y a las alternativas a esto, también reflexionaba Franco, compartimos su palabra. Creo que es un tiempo en el que las subjetividades están estallando intramuros, es decir, que estamos reventando adentro, no necesariamente afuera. Entonces, el retraimiento es fuertísimo y tiene muchísimo que ver con que pandemia mediante nuestras vidas en general pasaron a ser vidas cada vez más privadas, mucho más encerradas, infinitamente más desconectadas en la hiperconexión. Todo esto que sabemos que efectivamente es así, está muy acentuado por este momento ideológico de la Argentina, que es un momento que fomenta a la vez un devenir privatizante de la existencia, con vidas privadísimas en todo sentido. Entonces, yo creo que la comunidad está articulada, pero creo que hay una nueva idea que tenemos que forjarnos de comunidad, que no es pensar la comunidad como se la pensó en el siglo XX, como se la pensó por ende opuesta necesariamente a la individualidad. Hay que entender que esos modelos cayeron, que estamos encima, digo encima como si no tuviéramos ya que lidiar con un sinfín de injusticias, instados a pergeñar nuevas formas de comunidad y a distinguir focos de compromiso, focos de acciones positivas, focos de construcción política auténtica y valiosa de una manera dispersa. Es posible, muy posible que estemos ante un panorama de mucha dispersión, pero esa falta de organicidad, de unidad en la comunidad no nos puede nublar. Tiene que hacernos entender que la temporalidad hoy es otra y las formas son otras. Entonces no va a haber un sismo, ni un único estallido, ni una única acción tendiente a modificar el estado de las cosas. Hay muchas en simultáneo y repito, muy dispersas por allí, pero está en nosotros justamente también poder detectarlas y que, bueno, ni hablar en quienes comunicamos, ¿no? Poder comunicarlas, sistematizarlas para comunicarlas. Bueno, las nuevas comunidades organizadas, ¿no? Las nuevas comunidades organizadas deberían de tener claro que la única salida es política. Siempre es política, pero es algo que se está observando, ¿no? Lo que pasó en Congreso ayer, bueno. Pero hay que insistir, porque hay como todavía también en esos sectores una resistencia a la actividad política y no podemos resistirnos a la política porque es de la única manera que podemos salir de este laberinto. Totalmente. Bueno, yo creo que la resistencia LGBT está ahí presente, siendo una más, ¿no?, de las que confrontan y seguramente también tendrá su papel el día que saquemos a Milei del gobierno, que no va a faltar mucho. No falta mucho. Gracias, Lucía. Disfrutá de Montevideo. Abrazo. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo a Chau. Luis. Un beso a Luis. Nosotros vamos a una tanda y a escuchar un temita musical y ya venimos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a